llamaba existencialismo. Luego creo que puedo discernir una segunda etapa, que es la que yo llamo social. Y esto es ya, pues bueno, cuando empiezo a encontrar mi sitio en la vida, y entonces te das cuenta que, bueno, pues pongo un hombre y una mujer en un armario, se crea un espacio cerrado, es seguridad a cambio de libertad, de alguna forma, es simplemente pues, es ir acotando tu terreno, es decir, no tener un ámbito tan amplio, ¿no? Es decir, sin embargo siguen teniendo sus, bueno, pues esta piel que decía, ¿no? Este tipo de... Pero básicamente eso, es un espacio reducido. Y luego siempre me ha impresionado mucho el director de cine Pasolini. Entonces también le di aquí como una connotación bastante trascendente o espiritual. Y luego, pues básicamente le puse sexo femenino, no sé si se ve, por la forma en la que procesamos la mayoría de la información. Normalmente una persona casi se puede resumir en 3 palabras, ¿no? O la vida de una persona. Ah, ese es el que se fue a América y desapareció por una tal. Pues así es una vida, la de un pariente. Entonces, esto es un... Y esto es la puerta del purgatorio, que también es de esa época, de la época social. Aquí, fundamentalmente, lo que se ve... Bueno, no voy a entrar en detalles porque también veo que tengo que acelerar. Entonces, bueno, básicamente, como estructura principal, lo que destaca aquí es que es una puerta que no es antropomórfica. Antropomórfico, todo el mundo lo entiende, pero básicamente es que tiene las proporciones humanas. Incluso si es muy grande, como la puerta del Baptisterio de Florencia de Ghiberti, incluso si es de ese tamaño, o la puerta del infierno de Rodin, son antropomórficas, es decir, aunque seamos muy pequeños, siguen teniendo una proporción humana con la cual nos sentimos cómodos. Entonces yo esta la llamo puerta del purgatorio. Miguel Ángel dijo que la de Ghiberti se merecía ser la puerta del paraíso, y luego Rodin hizo la del infierno. Entonces yo me quedé en medio y hice la del purgatorio, que es para todo el mundo, para los que entramos sin campanadas y no sé qué, entonces es para masas. Es una puerta de garaje y se abre de esta manera y se llega a convertir en un obelisco. Y luego también, otra de las cosas que me interesó, cuando se está fuera, los que hayan estado de aquí fuera lo sabrán, se ejerce mucho más de español. Entonces uno se indigna mucho más cuando le dicen cosas de su historia, este tipo de cosas. Siempre se trata de defender más tu patria, ¿no? Y entonces, bueno, esto es una imagen de Xipetotec, que es el dios de la regeneración mexicano. Entonces, en el Art Institute, en el museo, que es un museo extraordinario, tenían una imagen de Xipetotec, pero muy estilizada, tal como lo hacían los aztecas, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hacían era un sacerdote que sacrificaba pues, a un prisionero, a una víctima, y se vestía con su piel. Es decir, se vestía con su piel, dejaban las manos, los órganos estos de aquí y tal. Entonces, básicamente, lo que hice, bueno, ¿cómo sería? Porque te hablan de los cristos barrocos, sangrantes, de todo este tipo. Entonces, ¿cómo sería Xipetotec hecho en barroco español? Entonces, esto es un poco... Y bueno, y aquí se puede ver que, bueno, por supuesto, les sacaban el corazón antes antes de quitarles la piel. Les sacaban el corazón y cortaban por aquí. Entonces yo lo puse un poco como, parece como una gran violación, ¿no? Una gran violación, porque es quitar tu vida. Entiendo que es para que el sol siga funcionando, pero después de todo es quitarte su vida. Y bueno, y luego otra cosa que es importante aquí, también utilicé algunos recursos del arte flamenco, que es que el tema principal, que suele ser una anunciación, una virgen, es muy superior en escala a los ángeles, a las cosas que tiene alrededor, ¿no? Entonces aquí, en realidad, la vida de este no es importante. Lo que es importante es que el sol va a seguir funcionando. Y por eso reduje la escala. Aquí se ve un detalle también de... Y luego, con los relieves de la puerta del purgatorio, hice esto que se llama tetrástico del purgatorio, que está pintado con óleo y que no voy a entrar mucho en ello, son más bien escenas absurdas. Este, por ejemplo, es una hamburguesería, un tipo de maltrato, pues una tapa de alcanfor. Hay muchas cosas.
Y también, desde luego, estando en el tema social, siempre te preguntas cómo era antes de sociedad, ¿no? Antes de que existiera la sociedad. Entonces aquí traté de fundir, apenas tienen rasgos, es casi como, son esculturas, pero son casi impresionistas, ¿no? Como un tipo de... Bien, otra cosa importante es la cuestión de las jerarquías. Este se llama Monus Augustus. También, como otros, he hecho varias versiones, todas diferentes. Los romanos muchas veces, bueno, el que se retrata es porque tiene poder, lógicamente, es alguien que va a trascender. Si no trasciende por lo que ha hecho, trascenderá por la obra. Entonces, también tienen muchas veces se ponían esto porque era un símbolo de poder. Entonces hice la versión vamos a decir, postmatriarcal de la mujer, que en este caso estaba pensando en las Venus tipo Willendorf, las Venus paleolíticas primitivas, en las cuales hay un énfasis muy grande en los órganos sexuales y sin embargo no existen rasgos individuales, no existen. No sé si está alguien visualizando aquí cómo son esas Venus muy gordas, este tipo de cosas. Entonces lo que hice es poner esta Venus, lo que era primordial, dentro de un linaje masculino, que es el que se podía dar en Roma, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hice fue, por supuesto no tiene cabeza, tiene esto muy desarrollado para el linaje, tiene las letras y las líneas rectas. Y luego el altar a la palabra democracia. Esto era un proyecto que se componía de 3 partes, era un niño muy grande, más grande que esta mesa, y había 3, bueno, tiene letras ahí que son frases recogidas en los medios de comunicación sobre la democracia, sobre cómo tiene que funcionar, sobre lo que es atacar a la democracia y sobre lo que es todo relacionado con ello, ¿no? Y este está protegido con cristales antibala. Este simboliza la democracia americana muy consolidada, está modelado de una forma un poco más arcaica. Luego este es uno que este tendría que estar en un interior, en un espacio interior. Este tendría que estar en un espacio exterior. La foto no es demasiado buena, es de hierro fundido y el hierro está oxidado y está casi como sangrando óxido, ¿no? Y este está descuidado entre unas vías por ahí en una zona remota de la ciudad. Y luego en un altar contiguo al americano al grande, pues hay el que llamaba yo de los prosélitos, que tiene muchísimas más frases, muchísimas más, y sin embargo está hecho de materiales pobres. Este es este mismo, expuesto en la Fundación Botín hace años, ahí se ve la escala del niño, es un niño gigantesco, esto es 1988 también. Aquí se ve cómo es, ¿no? Por supuesto, la referencia del niño es, bueno, en nuestra tradición, aunque creemos que no hay muchos niños, en nuestra tradición cultural está lleno de niños Jesuses, por ejemplo, ¿no? Que básicamente representan redención, es decir, lo nuevo es lo que va a cambiar lo malo que tenemos ahora, no es lo viejo. Y luego los medios de comunicación, cómo llegan a ser lo que decía antes de la hiperrealidad, cómo los sentimientos pueden sustituirse por la realidad. Por supuesto, todo esto que estoy comentando ahora, estoy poniéndome en la mente que tenía entonces. Es decir, que hoy en día hago otras cosas, pero en cualquier caso creo que puede ser interesante para alguien ver la mentalidad con la que lo hacía, lo que me apabullaba los medios, la forma de lavado de cerebro. Hoy tengo una idea completamente, no completamente diferente, pero diferente, tiene muchos más matices. Y aquí también, por ejemplo, la luz está reflejada en la cara, es pintura, es decir. Y esto, pues una televisión de las de entonces como un gran tótem. Este es Joseph Beuys, el escultor, bueno, artista y escultor también alemán, que hizo un performance que se llamaba Cómo enseñar, no me acuerdo ahora muy bien cómo se llamaba, Cómo enseñar imágenes a una liebre muerta, ¿no? ¿Cómo enseñar cuadros? Cuadros, sí, cuadros a una liebre muerta. Y entonces él solía vestirse de cazador, bueno, tenía una parafernalia muy grande, era pues casi como un chamán, como un redentor de la humanidad, que iba a ser redimida por el arte, por las acciones, por el hecho de saber que lo que estás haciendo es arte, por cada momento puede convertirse en arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí es lo que he tratado de hacer. Esta es bastante grande, es de tamaño natural. Perdón, se me está olvidando decir los tamaños y las escalas. Bueno, esto... entonces básicamente está hablando con su propia imagen pública, en una introspección, que es otra de las cosas importantes por ejemplo, cuando vimos el primer hombre pintado, yo he hablado de desdoblamiento,
pero en realidad este desdoblamiento lo que produce es una idea de lo que yo llamo expresionismo implosivo, es decir, no un expresionismo del tipo alemán que sale hacia afuera, sino un expresionismo que va hacia adentro. Y este es otra versión de Beuys, también bastante grande, en la que tiene monos de trapo desarmados, tiene un montón de monos de trapo desarmados. Y aquí se puede ver un poco mejor. Bien, esto ahora ya por fin voy a hablar un poco sobre escultura pública. Esto es cuando empecé el Monumento al Incendio. Yo esto lo considero prácticamente una obra de juventud, porque como decía en Roma aprendí casi sin dibujar, solo mirando a modelar. Y ya digo, después de que no me aceptaran en Bellas Artes, es decir, que no tengo formación formal, por decirlo de alguna manera. Entonces esto... Bueno, cuando yo me fui a Chicago ya estaba este proyecto presentado en el ayuntamiento. Pasé los primeros 3 años en Chicago y entonces me avisaron que ya lo habían aprobado, que se iba a hacer. Entonces volví. Entonces el proyecto ya estaba aprobado. Es decir, por eso lo considero una obra de juventud, era una obra que ya estaba diseñada y ya estaba aprobada después de todo esto que he explicado posteriormente. Estos son los bloques de mármol, esto es anecdótico, pero bueno, ahí se ve cómo eran, recién venidos de Italia. Y esto es cuando lo estábamos acabando de tallar, cuando estábamos ensamblando, se hizo en varios bloques. Y bien, la idea fundamental de este monumento, bueno, la parte de arriba es una alegoría en la cual hay la ciudad de Santander, la emergencia, el viento sur y el fuego. El viento sur azotando al fuego. Pero bueno, básicamente desde el punto de vista formal a mí lo que me interesaba, como tenía que estar orientado hacia el norte, yo lo que quería, tengo que explicar quizá un concepto, cuando la luz da directamente sobre una escultura tiende a aplanarla, tiende a crear blancos muy blancos y negros muy negros. Entonces yo lo que quería era una cosa difusa. Entonces para esto hice este tipo de modelado. Entonces, uno de los rasgos fundamentales es que está sobre una columna clásica de sección oval. Es un óvalo y está truncado. Entonces, como iba a estar en la autopista, en la carretera, la idea era que se deforme a medida que pasas con el coche. Si lo miras, la mayoría de la gente no lo mira, pero si alguien lo mira, esto llega por aquí, entonces gira un poco y se va expandiendo y luego se encoge otra vez. Entonces, básicamente esa es la idea del monumento. Y luego otra cosa que también es importante es que, bueno, aquí se puede ver que es cóncava. Y esto era una forma de que nunca le dé la luz de hielo. Es decir, por la mañana da por aquí y por la tarde da por aquí. Pero en realidad nunca se desdibuja ese... Claro, Santander es un lugar muy nublado, entonces yo lo que quería es que se funda un poco el monumento con las nubes, que a veces sí que hay sol, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, entonces la tercera etapa es la que yo llamo